Muy bien, pues si os parece, como hemos sido todos súper puntuales, empezamos ya. Bueno, veo a muchos que ya conocéis a Antonio Castro, muchos de los que estáis, de proyectos que hemos hecho. Bueno, con Rafa hicimos hasta un evento en tus instalaciones. Hemos hecho ya un montón de desayunos. Antonio es el director del área de estrategia comercial de todos los proyectos que llevamos. Hemos hecho varios eventos, webinars, desayunos sobre propuestas de valor en el mercado, estrategia de modelos de distribución, proyectos centrados en los diferentes modelos organizativos, etcétera. Y hoy vamos a trabajar vamos a hacer una presentación general, os la va a hacer Antonio, sobre los elementos que forman lo que hoy se viene llamando estrategias go-to-market, que nosotros las veníamos trabajando desde hacía muchos años con otros nombres, pero bueno, lo que hacemos los consultores, que vamos cambiando de vez en cuando los nombres. Os aconsejo antes de empezar que desconectéis el micro, todos los que podáis, para que no hayan ruidos de fondo. Hemos pensado una presentación de unos 30 minutos aproximadamente. Todas las preguntas que tengáis las podéis ir haciendo. Si queréis podéis ir interrumpiendo sobre la marcha o lo dejamos al final, como prefiráis, para ir haciendo todas las preguntas y para hacerlo un poquito más dinámico. Antonio Castro, para los que no lo conocéis, es consultor nuestro, trabajamos juntos desde el año 2008 aproximadamente, lleva, como os he comentado, todo lo que es el área de estrategia comercial. Hemos trabajado, proyectos para muchísimos sectores, retail, gran consumo, farma, materiales de construcción, muebles, el sector de moda, tanto de ser alimentación, empresas de cacao que cotizan en bolsa, materia prima, producto final al cliente. Es un gran experto en todo lo que tiene que ver la parte de mercados, de marketing, lo vais a ver ahora los que no lo conocéis todavía. Y además da clases en varias escuelas de negocio sobre el tema. Disculpad, yo sigo oyendo un ruido de fondo. Os lo recuerdo por si alguien se ha incorporado ahora. Sí que es interesante que apaguemos el micro y que lo abramos cuando tenemos que incorporar. Ángela Rubio, quizás. Te vamos diciendo alguna cosita. Muchas gracias, Ginés. Hasta ahora. Chao, chao. Bueno, nada, y si no, os lo iré recordando de vez en cuando y tú me ayudas, Antonio. Vale. Pues bueno, son las 5:05. Ya estamos muchos conectados. La documentación que queráis luego os la podemos mandar. Lo dicho, cualquier pregunta nos la vais haciendo sobre la marcha. Y Antonio, te dejo a ti que nos comentes la parte de estrategia del go-to-market y todo lo que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias a todos por venir, que sé que hay mucho webinar últimamente. ¿Esto ya? ¿Sí? ¿Se me oye? ¿No? Perfectamente. Yo apago el micro para que no se oigan ruidos de fondo. Vale. Lo primero, buenas tardes a todos y gracias por conectaros hoy y asistir a este webinar que vamos a hacer. Lo voy a enfocar de una manera sencilla, ¿vale? No quiero ya... Tenía dos opciones, ¿no? Oír con mucho detalle y en media hora creo que iba a ser muy denso, ¿vale? Y he tratado de ir al revés. Bueno, pues voy un poquito más sencillo, ¿vale? A las ideas clave y me interesa más en las preguntas, quizás, por vuestra parte, las dudas, ¿no? Que las vayamos comentando. Porque seguramente lo que vamos a ver hoy, todos lo habéis hecho de una manera o de otra forma. Y como decíamos al principio, simplemente pues que ahora hay una tendencia de utilizar este concepto, ¿no? Go to market. Pero yo creo que es, en el fondo, todos, ¿no? Llevamos tiempo enfocándonos al mercado de una u otra manera.
Voy a compartir el documento, ¿vale? Lo primero. ¿Se oye alguien? ¿Tiene ahí como un martillo golpeando? Sí, estáis... Vale, creo que alguien ya lo ha quitado ya. Vale. ¿Veis la presentación? Sí. Vale, genial. Es que el que no veo yo ahora soy yo una cosa. Espera un segundito, perdonad. Estas son cosas del directo. Si lo pudieras ampliar, iría mucho mejor. Sí, ahora voy. ¿Está? ¿Lo veis ahora? Ampliado. Muy bien. Bueno, por lo que os decía, lo primero sencillo, ¿no? No vemos nada. Estamos viendo las ventanas de los asistentes. Vale, pues un segundo que ya cambio la... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Muy bien, perfecto. Pues como os decía, lo primero que vamos a hacer es simplemente una breve definición de lo que yo considero que es estrategia go-to-market. Y lo defino de esta manera. Al final es la estrategia que tiene en cuenta todos los aspectos que podemos considerar como aspectos claves para poner a disposición del cliente objetivo, tanto nuestro producto o servicios, usando sobre todo esto, ¿no? Los canales de distribución y los canales de venta y las herramientas de comunicación y marketing más adecuados. Yo le doy mucha importancia a este aspecto sobre el nivel de canales de distribución, ¿vale? Porque normalmente el foco que se tiene cuando hablamos de una estrategia es empezar siempre hablando de nosotros y nosotros. También muchas veces el cliente, y no nos damos cuenta o no ponemos en el peso el canal de distribución que necesitamos para poder llegar a esos clientes, ¿no? Y resulta que muchas veces son la clave. La clave, ¿no? Los que trabajáis con sectores de gran consumo sabéis perfectamente a lo que me refiero. Es decir, si tú quieres lanzar un producto y no tienes en cuenta que tienes que trabajar con un Mercadona, con un Carrefour, un Eroski, etcétera, pues bueno, pues sabes que al final va a ser clave el hecho de que puedas llegar a tu mercado final. Perdona, no sé si podemos quitar. Mira, voy a intentar de alguna manera disculpar, es que si no, el ruido. Es que hay alguien que no. No se te oye. ¿Ahora sí? Ahora sí que se te oye. Vale, genial. No, lo que pasa es que me parece que se ha desconectado, nos han quitado el sonido a todos y también a mí también, ¿vale? Incluido en el pack. Bueno, pues sigo. Esquema general. Empiezo con un esquema general sencillo y digo, bueno, pues si normalmente nosotros tenemos un producto o servicio identificado. ¿Vale? La presentación no está, Antonio. ¿No sale? No. Estaba y se ha ido. A ver, vamos otra vez a intentar. Se nos fue la presentación con el ruido de fondo. Ya está. Perfecto, ya está. Y ahora sí, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces al final siempre partimos de un producto o un servicio que vendemos, o al revés, partimos de un segmento de mercado al que nos interesa por su tamaño, por su perfil, y nos interesa dirigirnos. Vamos a suponer que hemos identificado un segmento de mercado determinado, ¿vale? Y por lo que sea, pues le quiero, digamos, vender un producto o servicio determinado. ¿En base a qué? Porque he valorado qué es lo que me puede aportar, es decir, que hay una serie de variables a nivel pues, económicos o de prestigio, etcétera, que me pueden interesar trabajar con este segmento, y es, digamos, el punto de partida. Es decir, bueno, pues he identificado un segmento de mercado que es el que mejor encajaría mi producto.
Una de las primeras preguntas, ¿no?, que tengo que hacer, que es cómo es ese mercado, y también otra muy importante es qué me puede frenar para vender a ese mercado, ¿vale? Pero el punto de partida es, a partir de ahí, nosotros decimos, oye, ¿cómo se adecua nuestro producto a sus necesidades? Es decir, si yo tengo, esto es lo que tenemos que ir estudiando, es decir, tenemos un segmento de mercado al que quiero vender, lo tengo claro, creo que le puedo aportar algún valor a mi empresa diferencial, alguna razón, y creo que incluso que mejor no tengo ninguna barrera que me pueda frenar. Bien, a partir de ahí, lo que tengo que pensar es si tengo un producto o tengo servicio que se adecue a sus necesidades. A partir de lo siguiente sería decir cuáles son los mejores canales para llegar a nuestro mercado objetivo. Y ojo, hay canales de dos tipos, ¿no? Hay canales de distribución o incluso canales de los logísticos, pero sobre todo los de venta, ¿no? ¿Cuáles son los canales de venta que realmente son los que ellos van a comprarnos a nosotros para vender al final a este consumidor final? Aquí lo que tengo que pensar es qué valor añadido o diferencial ofrezco a ambos, tanto a los clientes finales como a los canales. ¿Qué canales de comunicación tengo que usar? Fundamental. Es decir, este es también otros aspectos. Es decir, tanto canales como mensajes, a ambos. De igual manera, incluso herramientas de marketing que tengo que usar. Es decir, no es lo mismo marketing al trade, a lo que es la distribución, que marketing al gran consumo. Por razones obvias, uno es más masivo, ¿vale? El caso de gran consumo, y el caso de lo que es el marketing, incluso un marketing en el punto de venta, etcétera, es mucho más focalizado en temas concretos. Por lo tanto, al final ya no estoy hablando ya ni de redes sociales, ni de comunicación, marketing digital, ni nada por el estilo. Es decir, ya algo como básico, es decir, utilizar incluso el medio físico donde va a estar mi producto, ¿no? Importante, cuando hago una estrategia de go-to-market tengo que tener claro qué riesgos existen en todo esto anterior. En ese segmento de mercado, en esos canales, en lo que realmente estoy ofreciendo, tengo que tener muy claro qué riesgos se plantean. Os recordaba en el mensaje que estábamos utilizando para presentar el webinar que un 75% de los lanzamientos de mercado de productos en un año fracasan. Y normalmente pues, son muchas razones. Pues esto hay que tenerlo claro, hay que valorarlo, ¿vale? Y por último, y no menos importante, es qué organización implica mi oferta. ¿Vale? ¿Qué organización implica mi oferta? Puedo tener un magnífico producto, tener muy claro el mercado al que me quiero dirigir, tener claro qué es lo que le tengo que ofrecer a la red de distribución e incluso tener ese acuerdo con ellos, tener esas puertas abiertas, pero después lo peor que puede pasar, y seguramente a lo mejor alguna vez os ha pasado a alguno de vosotros, a mí por experiencia me ha pasado, ¿vale? Que es no tener la organización lista y preparada para cumplir con lo que tú estás ofreciendo. Es decir, al final es fallar claramente, es lo que se llama morir de éxito. Prometes, crees que puedes cumplirlo y no lo cumples. Bueno, al final sabes lo que eso significa, tener las puertas cerradas para esos clientes y esos mercados durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque has ofrecido algo más, porque no has valorado, no has tenido en cuenta que a lo mejor tu organización no estaba lista, o tenías procesos, o tenías personas, o lo que fuera, que no estaban preparadas. Pues este es el esquema general que quiero centrarme. Es decir, es todos los diferentes pasos que vamos a tocar o que necesitamos tocar. Repito, no es algo nada nuevo para nosotros, simplemente es un poquito poner en importancia este esquema, poner esta importancia, es decir, cómo todo tiene que estar integrado, cómo tiene que estar todo relacionado, interrelacionado, para que estas estrategias funcionen, ¿vale? Sobre todo lo que os decía, no es partir de nosotros, no es partir de mí, ¿vale? No es partir solo de mi oferta, ¿vale? Sí que es cierto que nosotros, obviamente, vendo un producto, vendo un servicio, y yo lo que siempre digo es, vale, vamos a un punto básico. ¿En qué elementos definen mi oferta? Y cuando hablo de elementos de mi oferta, yo no me quedo solo en lo que es las características del producto o servicio, es decir, lo que podríamos poner este primer punto aquí, ¿no? Sino que empiezo a pensar ya qué marca
cómo es mi marca, es decir, qué es la marca de todos los elementos intangibles muchas veces que acompañan a mi oferta, que pueden reforzar o pueden al revés disminuir la importancia mía o la credibilidad mía en el mercado. Muy importante, por supuesto, las políticas comerciales que ofrezco al mercado, qué servicios van a acompañar a esta oferta y qué herramientas de marketing y comunicación tengo a disposición. Aquí en este caso lo que digo es simplemente es tener una enumeración, enumerar qué elementos definen esta oferta. No hago nada más. ¿Vale? Simplemente es tratar de poner negro sobre blanco en cómo es esta oferta. Y sobre todo me interesa mucho, yo siempre recomiendo salirnos del foco en el producto y pensar más en estos otros 4 elementos, ¿no? Que os digo, la marca, las políticas, los servicios y las herramientas, que muchas veces son tan o más importantes que el producto en sí. ¿Vale? Y que muchas veces son lo que van a hacer que diferencien, que cuando pues, analicemos lo que el mercado necesita, sean claves, ¿vale? Sean diferenciales. Bueno, por lo que os decía, el enfoque, la diferencia de go-to-market es que en vez de poner el punto de partida en el producto, supedita todo lo que nosotros lo hacemos, todos estos procesos de la estrategia, a las necesidades del mercado, ¿vale? Para ver la viabilidad de nuestra propuesta. Es decir, muchas veces el foco era el anterior. No, yo hablo de mi oferta. No, vosotros decís es al revés. Vamos a pensar en qué es lo que necesita mi mercado, cómo es el mercado, el segmento que me interesa y a ver si mi propuesta es viable, ¿vale? Si la propuesta que tengo para llegar a ese mercado es viable. ¿Por qué? Porque lo que decía anteriormente, si estamos hablando que hay un porcentaje tan grande de fracasos a lo largo de un año, y seguramente son fracasos que se han trabajado muchísimo, se ha invertido muchísimo, pues creo que es importante darle la vuelta, ¿no? Y empezar pensando claramente y de forma realista si lo que yo voy a ofrecer es viable o no es viable, ¿vale? Por lo tanto, lo primero, si pienso en mi mercado, tengo que tener una visión clara de cómo es el mercado. Y lo que yo empiezo, pues mi mercado objetivo no solo está pensado en ese segmento que podríamos llamar el cliente final, ¿vale? Que sería el comprador final o destinatario o usuario de mi producto o servicio, sino que lo que tengo que pensar también en qué distribuidores existen en el mercado, intervienen en el mercado, qué otros intermediarios puede existir, si hay un canal profesional o si hay prescriptores. Es decir, como os decía, una de las primeras preguntas que debemos decir es qué segmentos nos queremos dirigir. Cuando hablo de segmentos finales, el consumidor final, con sus diferentes características, con sus diferentes necesidades. Y cuando hablo de características no me quedo solo en elementos socioeconómicos, sino muchas veces más en su forma de comprar, ¿vale? En su forma de elementos más diferentes, a no solo si son hombre o mujer de un nivel económico alto, medio, bajo, etcétera, sino al final es en que realmente porque eso es lo que estamos hablando, para unos productos es relevante y para otros no, ¿vale? Es decir, que esa segmentación, pues hay que buscar otros elementos clave a la hora de esa segmentación. Otro punto es lo que decía, tipos de distribuidores que existen. Tipos de distribuidores, vamos a ver ahora algún ejemplo en función del tipo de sector. Si existen otro tipo de intermediarios. El canal profesional. Si hay un canal profesional clave para llegar a este mercado objetivo, ¿vale? También vamos a comentar un ejemplo. Y los prescriptores, ¿no? Existen prescriptores que fluyan mucho en este mercado. Es decir, al final cuando hablo de un mercado objetivo, la tentación es solo quedarme muchas veces en el segmento final. Pero si no tenemos claro todos los demás elementos que forman lo que es el mercado, ¿vale? Pues a lo mejor nuestra propuesta, nuestro enfoque hacia nuestro camino, ¿no? Go to market, pues puede flojear, ¿vale? Porque hay que tenerlo todo en cuenta. Yo, por ejemplo, si pusiéramos, a mí me gusta mucho dibujar lo que yo llamo estructura de mercado, y que es partiendo de nuestra empresa, es tratar de dibujar de una forma esquemática. Y esto, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de un mercado industrial, ¿vale? Voy a poner diferentes ejemplos. Pero un mercado industrial que venda, imaginaros, producto, material de construcción o algún tipo digamos, de material de este tipo, ¿vale? Podríamos dibujarlo de esta forma, ¿no? Es decir, desde nuestra empresa,
que llega, el objetivo es un comprador final, pero en el medio pues tenemos intermediarios de diferente tipo, distribuidores o empresas industriales, etcétera, que al final lo que hace es comprar nuestra empresa y venden intermediarios. Intermediarios, digamos, podríamos llamar de segundo tipo, ¿vale? Que pueden estar profesionales, otros industriales, grandes superficies, retail, por ejemplo, y los prescriptores, ¿no? Que pueden ser arquitectos, entrevistas. Es decir, este es un ejemplo concreto, ¿vale? De un sector, podríamos llamar, de material de construcción. Pero podríamos seguramente otro tipo de fabricante industrial que utiliza distribuidores, le podemos cambiar los nombres a este tipo, a lo que existe, ¿no? A estas cajas que hay dentro de intermediario 1 o 2, pero lo podríais construir y adaptar perfectamente a vuestro mercado, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque al final aquí es muy diferente las necesidades que tienen uno y otro tipos de intervinientes. Intermediario 1 tiene unas necesidades normalmente muy distintas a las que tienen estos intermediarios 2. Los prescriptores lo mismo y, por supuesto, el comprador final igual, ¿vale? Por lo tanto, al final, si entendemos el mercado solo, entendíamos yendo al comprador final, o nos estaríamos olvidando de que existen todos estos otros intervinientes. Bueno, tenemos aquí aplausos, yo creo, ya antes de tiempo. ¿Vale? Lo que os decía, podemos tener, si obviamos todos estos niveles de intermediación, o incluso si los pusiéramos todos al mismo nivel, todos juntos, nos podemos olvidar que cada uno tiene unos objetivos y necesidades muchas veces distintas. Pensemos también otra cosa que yo siempre digo, no sé si conocéis el concepto del sell-in, sell-out, ¿no? Yo desde mi empresa, cuando vendo a mis distribuidores, lo que es la venta es el sell-in, es la venta internamente, pero la clave de ellos es el sell-out, que es la venta al consumidor final, al comprador final, ¿no? Si no hago ningún tipo de política, solo centro mi venta desde aquí a los intermediarios y me olvido de cuál es el nivel de venta de ellos hacia el comprador final, a lo mejor lo que estoy haciendo es aquí ampliando su stock, aumentando y no hago nada para que al final facilite su salida, ¿no? Es decir, al final esto tiene que ir como muy fluido. Es decir, estos intermediarios me compran a mí, pero para vender a ellos. Si por lo que sea se genera un atasco aquí, va a llegar un momento que no me van a comprar a mí. Por lo tanto, clave tanto mi venta como sus ventas, ¿vale? Y por lo tanto es fundamental que yo como empresa también piense en qué herramientas les voy a dar a estos intermediarios dentro de mi mercado para facilitar sus ventas al comprador final. Y dentro de mis presupuestos también los tengo que tener en cuenta. Es decir, si no todo mi presupuesto tiene que ser solo centrado en mi empresa, mis compradores. Pero mis compradores no compran ese producto para ser usuarios finales, ni lo compran para vender. Pues también tengo que tener en cuenta eso y guardar una parte de ese presupuesto de diferentes temas, de marketing, herramientas, etcétera, para facilitar esto. Si, por ejemplo, vamos a otro sector, por ejemplo, el sector de gran consumo, por ejemplo, fijaros, ¿no? Hay seguramente muchos ya lo conocéis, el sector de intermediarios. Oye, pues tenemos todos estos perfiles de diferentes tipos de empresas de gran consumo, cash and carry, grandes superficies, supermercados nacionales o supermercados regionales, otros, etcétera. Y cuando hablamos de clientes, podemos estar hablando de clientes, por ejemplo, el caso de Horeca, sabéis, todo hostelería, y después el consumidor final. Es decir, al final, todos fijaros aquí lo que os decía, el concepto de sell-in, sell-out, ¿no? Yo puedo estar vendiendo aquí el sell-in, su sell-out de ellos es hacia usuario final, pero también puede ser hacia otro cliente profesional. Es decir, al final hay una mezcla de diferentes intereses en cada momento. ¿Para qué? Pues para que al final el producto nuestro tiene que llegar aquí, pero nuestro producto pasa por muchas manos y se necesita para diferentes segmentos que hay aquí. Por ejemplo, si hablamos del cliente de Horeca, fijaros, voy a poner un ejemplo de todos los diferentes perfiles que nos podemos encontrar en Horeca, ¿no? Desde restauración comercial, restauración social o lo que se llama retail organizado. Pero dentro de la restauración comercial, estamos hablando de hoteles, de restaurantes, de bares, de tiendas, de la noche, de vending, etcétera, ¿no? Es decir, todo esto lo que implica que cuando yo
diseño mi estrategia go-to-market, no solo tengo que pensar en el producto que lo va a consumir, imagínate, un queso, que lo va a querer consumir o un vino, ¿vale? Y lo quiere consumir quiero que lo vendan, lo consuma un determinado perfil de cliente, sino que tengo que tener en cuenta dónde se va a consumir y cómo se va a distribuir. ¿Vale? Voy por un ejemplo. Imaginaros, vuelvo al ejemplo del vino. Tú tienes un vino gama media alta, pongamos, y estás buscando distribuidores. ¿Vale? Estás buscando distribuidores en una determinada zona. Y te encuentras que pues hay la posibilidad de vender a través de un distribuidor que está especializado, por ejemplo, en la venta de cerveza. Y dices, bueno, pues oye, va al mismo perfil de clientes, que estaríamos hablando de hostelería, pues puede ser un buen distribuidor para mis productos. Pero no tenemos en cuenta realmente cuáles son las necesidades o prioridades de ese distribuidor. Por ejemplo, para la prioridad comercial de ese distribuidor o el repartidor es hacer a lo mejor 30 visitas o entregas al día. Así, y tiene tiempo ese comercial o ese, digamos, o para pararse a vender, nunca mejor dicho, lo que es ese vino de gama media alta, imaginaros, 15 euros de vino. Pues la realidad es que no. Si tú al final necesitas un distribuidor que esté especializado en el tipo de cliente profesional, por ejemplo, en este caso restaurantes, que es donde se va a consumir ese producto. Pero va a ser más difícil que un comercial, etcétera, que va vendiendo un producto mucho más básico, se para a venderlo. Por lo tanto, al final pensamos que tenemos un buen distribuidor para ese producto y resulta que mi surtido no encaja con su surtido, no es complementario, que aparentemente es el complementario, la realidad es que no lo es. Fijaros, lo que podría ser un magnífico producto, un vino bueno, pensando que yo tengo un distribuidor, ha fallado. ¿Por qué? Porque el distribuidor no era el más adecuado. ¿Vale? Por eso digo que en función del mercado en el que estemos y las características básicas de nuestro producto o servicio, nos centraremos en un segmento objetivo y, sobre todo, aquí no lo tengo puesto, en función de qué perfiles de distribuidores me puedo encontrar. Si ahora volvemos a mi oferta, yo he tenido claro el segmento que quiero llegar y ahora voy a volver a mi oferta. Mi oferta, os decía hace un momento, está estos cinco elementos. Bueno, pero empiezo a barajar otras cuestiones. Y la primera, ¿cuáles son los elementos claves para el mercado? Es decir, yo tengo esta mi oferta, pero tengo que empezar a pensar, y realmente de todo lo que yo estoy ofreciendo, imaginaros los 5 o 6 elementos a nivel de producto, el posicionamiento de marca, la imagen de mi marca, los diferentes elementos de la política comercial, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es cuáles son claves para ellos. No son cuáles son claves para mí, sino son cuáles son claves para ellos. No es la pregunta en dónde estoy yo, qué estoy haciendo yo muy bien, sino que realmente le importa a este consumidor, a este mercado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que si no, lo mismo, nos centramos en hablar a nuestros clientes, compradores, en este caso distribuidores, o incluso consumidor final, basándonos en lo que yo hago bien, lo que yo soy bueno, etcétera, cuando a lo mejor esto no le importa para él. Por eso la primera pregunta en este caso ya, una vez que habíamos definido, que fue lo primero que hicimos, los elementos de nuestra oferta, aquí es tener claro cuáles son clave para ellos. Y una vez que tengo claro cuáles son clave, sí que tengo que mirarme de nuevo hacia mí y pensar cuál es la situación de mi oferta, situación actual, de cara a ellos. Es decir, en qué estoy haciéndolo bien y en qué no estoy haciendo bien. De esa manera me empiezo a pensar ya si mi oferta puede tener un encaje o puede ser viable para este mercado, porque he visto los 5 o 6 elementos que le dan importancia y veo que a lo mejor de esos 5 o 6 elementos tengo 2 o 3 en los que realmente no estoy bien y, digamos, pues tengo un punto de partida, una debilidad clara, ¿vale? Y otro elemento fundamental, por supuesto, no estamos solos en el mercado, normalmente. Sí, algunas veces hay suerte que sí, pero normalmente no estamos solos en el mercado. Y aquí la clave es... No se te oye. Antonio, se te ha ido la voz. Antonio, se te ha ido la voz. Vale, no sé por qué, no he tocado nada. Literalmente no he tocado nada, o sea que bueno, no sé.
como decimos en Galicia, a las meigas ainas, a ver las ailas, ¿vale? O sea que sí, hoy estamos encontrando con esto. ¿Se me oye ahora? Sí. Espero que sí. Si no, avisadme, por favor. Os estaba diciendo hace un momento, vuelvo atrás por si acaso se perdió, ¿vale? Que lo importante no solo era haber identificado los elementos que son clave para el mercado, no solo haber identificado en los que yo estoy, digamos, pues la situación mía es buena, sino también saber cuál es la posición competitiva frente a los competidores. Es decir, puede ser que en un elemento yo no esté bien, no esté al nivel que yo me gustaría tener, pero resulta que la competencia tampoco lo está. Por lo tanto, si queréis, aunque el problema no es la situación óptima, pues es un, digamos, mal de todos, ¿no? O al revés, podemos elementos que pensamos que nosotros estamos bien, pero resulta que la competencia está mucho mejor. Y aquí, en el tema de estrategia de go-to-market, la competencia es fundamental tenerla en cuenta. Es fundamental. Porque si no, lo mismo, volvemos a lo que os decía al principio, toda la estrategia la estaría basando en mi caso, en mi producto, en mi oferta, en mi. Y en este caso no se trata del mí, se trata de el mercado y qué es lo que existe ya a nivel de competencia. ¿Vale? Otro tema, canales, lo que os decía hace un momento, canales de distribución. Os comentaba, y es esto, me he centrado aquí, ¿vale? Que si volvemos en este caso a la estructura de mercado, vemos que para llegar a nuestro cliente objetivo pues necesitamos de diferentes canales de distribución. Pongo este ejemplo, podría poner otros estructuras de mercado, pero simplemente pongo esta de base. Si tengo aquí uno de los puntos que la primera cuestión que tendría que hacer es varias preguntas. ¿Qué es lo que le aportamos a esos canales? Y aquí esto lo baso en tres grandes preguntas. ¿Cuál es su relación hacia nosotros? ¿Qué le aportamos? Y si trabaja mi producto, ¿cómo le afecta su relación a otros proveedores? Es decir, si yo trabajo con los otros distribuidores, yo lo que tengo que pensar, es decir, qué importante soy para él. ¿Y en base a qué? Por la categoría que ofrezco y por mí mismo. Es decir, si yo vendo azúcar, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor yo soy el líder del mercado. Pero a lo mejor es que esa categoría de producto para este distribuidor no es relevante. Por lo tanto, no puede ser importante para él. Es decir, no solo tengo que pensar cuál es mi posición en el mercado, sino también qué importancia tiene esa categoría para él. Es decir, no es lo mismo que tú signifiques, o la categoría, un 1% de sus ventas, a que la categoría signifique para él un 30 o un 40% de productos, porque al final la relación, por lógica, va a ser muy distinta. O incluso también cuáles son sus objetivos para las familias de mi surtido. Porque a lo mejor a día de hoy esta es una categoría que es importante para él o que tiene mucho peso, pero tiene la decisión de reducirla paulatinamente. Bueno, pues por lo tanto, su relación hacia nosotros va a cambiar. ¿Vale? Y ese es el punto de partida. Son elementos que a veces no, cuando hacemos un análisis o en las cuentas, si quieres, en las previsiones, no se tienen en cuenta. Y yo creo que estas muchas veces son de las más importantes. Porque, repito, están en el medio. Esto es como un partido de fútbol. Sabemos que los partidos de fútbol, el balón, si solo va desde el portero arriba, es el típico partido de patadón que se dice, ¿no? Bueno, pues al final aquí tenemos que tener claro que en el medio del campo hay que jugarlo y esta gente es la que juega en el medio del campo. Pues hay que tenerla muy en cuenta y conocerla bien. Otras preguntas es ¿qué le aportamos? Y si le aporto algo diferente a lo que existe en el mercado. Si no le aporto nada diferente, ¿en qué voy a basarle? Cómprame a mí porque soy más barato. Bueno, ya sabéis que la estrategia basada en precios siempre es una estrategia de empate, porque siempre va a haber otro que va a hacer lo mismo, bajar, y llega un momento que eso no es asumible en el tiempo. Nunca va a ser una estrategia ganadora. Por lo tanto, tenemos que tener claro qué es lo que le podemos aportar. ¿Vale? ¿Qué le podemos aportar? Sabéis que hay, por ejemplo, el canal de gran consumo, hay operadores que si tú llegas y le presentas una propuesta de cambio, te dice, a lo mejor si tienes la suerte de que decide trabajar contigo, dice, bueno, muy bien, el riesgo lo compartimos. Y como lo compartimos, es realmente que lo pagas tú.
¿vale? Tú me garantizas que si yo bajo en ventas o margen de este nivel, porque he compartido, he cambiado y he cambiado tu producto, pues al final lo vas a tener que asumir. Bueno, pues al final hay que tener esto muy claro. Y si le trabaja mi producto, también hay que tener en cuenta cómo le afecta su relación con otros proveedores. Es decir, si lo que está pensando es, yo lo que estoy tratando de que cambie de producto y que trabaje con el mío, lo que hay que pensar también qué implica ese producto en esa relación con ese proveedor, porque a lo mejor ese producto es estratégico para el proveedor, aunque sea poco en ventas, y ha basado otras condiciones, otras negociaciones en tener referenciado ese producto ahí. Y aunque a lo mejor lo nuestro sea mucho mejor, lo tiene que tener porque forma parte de un acuerdo más global. ¿Vale? Es decir, al final hay todas estas variables hay que tenerlas en cuenta cuando hablamos de canales de distribución. Y por último, a nivel de distribución, pues tenemos todo claro esta pregunta, ¿no? Todos los distribuidores no son iguales, por supuesto. Y yo me gusta clasificarlos básicamente en el alcance de familias, es decir, qué tipo de familias trabajan, en el alcance de clientes, es decir, qué tamaño, qué perfil de clientes trabajan, el alcance geográfico, es decir, cómo se centran, sus capacidades, ¿no? Y activos estratégicos y otras, ¿no? Cultura, historial, solidez financiera, cada vez más, ¿vale? Es decir, también, por ejemplo, hay un aspecto que una vez nos encontramos en un proyecto, que es que, pues nada, no lo habíamos ni tenido en cuenta, pero en unas entrevistas que hicimos con distribuidores para este cliente, salió que este distribuidor se iba a jubilar. Y se nos abrió una luz y dijimos, oye, ¿y esto no pasará en más? Bueno, pues resultaba que tenía un 10% de sus distribuidores iban a jubilar en menos de 3 años. Imaginad lo que significa esto. Bueno, pues hubo que coger y organizar, tuvieron que organizar pues, una búsqueda, ¿no? o un plan para sustituir estos distribuidores. Imagínate que el 10% de tus ventas se pierdan simplemente porque este distribuidor en tu zona se cierra, ¿no? Bueno, pues son aspectos como este que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Vale? Ya estamos terminando. Bueno, pasamos ahora, es decir, oye, hablábamos del cliente al final, hablábamos de consumidor final, perdón, hablábamos de canal de distribución y ahora digo, oye, simplemente la comunicación, ¿vale? No solo el que vas a ver cuando hablas de estrategia de go-to-market, de toda tu estrategia, sino qué mensajes, qué herramientas, cómo van a diferenciarse a nivel de comunicación, a nivel para los canales como para el consumidor. Obviamente no es lo mismo, lógicamente no vamos a utilizar los mismos medios y lo que sí que tiene que haber una coherencia de los mensajes, ¿vale? Pero son totalmente distintos. Lo que hagamos hacia el consumidor no es lo que va para el canal y al revés. Habrá que utilizar medios diferentes, y por lo tanto habrá que presupuestarlo y hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que a lo mejor no me llega solo con hacer una campaña hacia el gran consumidor. Podría ser porque de hiciera que tirara hacia el canal y el canal tirara hacia mí. Es decir, puede ser, hay que tenerlo, pero al final hay que tener claro que a lo mejor en tu estrategia de comunicación tienes que tocar tanto una estrategia para el consumidor como una estrategia hacia el canal, ¿vale? Y todo esto, al final, lo que yo digo que tenemos que dibujar un mapa de riesgos. Lo que tengo que tener un mapa de riesgos es dónde los tengo. Vuelvo a poner lo mismo. Estructura de mercado, ¿qué es lo que haría? Bueno, pues ¿dónde tengo los riesgos? ¿Los tengo en mi oferta? ¿Los tengo en el canal de intermediación? ¿Los tengo en el comprador final? ¿Tengo en otros perfiles? Y lo que tengo que tratar es dibujar dónde tengo esos riesgos a priori. ¿Para qué? Para tratar de minimizar a priori lo que puede pasar en un año y al final todo este tiempo, recursos, dinero, etcétera, que se han dedicado, como diría, tratar de que el impacto sea lo menor posible. Y por último, nada, y como os decía al principio, que no es no menos importante, sí tengo la organización adecuada para dar soporte a todo lo que ofrezco, ¿vale? Lo digo porque por experiencia propia los decía, en su momento, pues en una empresa en la que estuve director comercial, fracasamos por eso, porque no estábamos capacitados,
o sí estamos capacitados, pero no tenemos el equipo suficiente para el lanzamiento y el mercado objetivo que nos habíamos marcado. Y teníamos todo lo anterior todo está perfecto, nos lo compraron masivamente, pero no fuimos capaces de ponerlo en marcha. Al final, morir de éxito, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que a nivel de estrategia os quería comentar. Aquí tenéis mis datos, el correo electrónico mío, teléfono, Twitter también, ¿vale? Y lo que me gustaría es que hicierais, hubiera preguntas, yo creo que es lo más interesante, ¿vale? Quería tener una base de un documento base, ¿vale? Voy a volver al principio, si queréis vuelvo aquí, a este esquema, ¿vale? Que para mí es la esquema general, y lo que me gustaría, pues no sé si, Monse, cómo lo hacemos, si preguntan a ti o vosotros abrís el micrófono, como queráis. Como queráis, podéis abrir el micrófono directamente. ¿Tenéis alguna duda? Bueno, pues hablo yo, para romper Venga. un poco el hielo. Antonio, un placer. Perfecto. Soy Juan Vitamarit, un placer escucharte. Vale, gracias. Vale, yo pues bueno, vengo del mundo de la alimentación y ahora mismo sigo en el mundo de la alimentación, pero de otra forma. He estado pues 21 años en el grupo Grefusa, Alba. Vale. Y bueno, todo esto que comentas era mi día a día, Eso ¿de es. acuerdo? Sí, Y la verdad es que creo que es fundamental tener una metodología, fundamental, ¿de acuerdo? Para analizar muy bien todo lo que es ese route to market para llegar hasta el consumidor final. En nuestro caso, pues dependiendo del tipo de canal al que ibas, pues sí que es verdad que nuestro cliente, como has dicho tú, si yo vendo a un Carrefour a un día, a un Consum, yo conozco el perfil de mi consumidor, pero yo a mi consumidor no tengo acceso nunca. Eso Aunque es. quiera conocerlo, no puedo. O sea, sí que lo conozco porque bueno, pues hay estudios de consumidor para todas las categorías de producto, pero al final a quien tengo que enamorar, en primer lugar, es a ese distribuidor intermediario, porque es a quien realmente tiene cara y ojos para mí y si consigo que mi producto se venda, pues él va a estar encantadísimo de que mi producto esté. Entonces, sí que es verdad que más que preguntas, reflexión. Ahora Sí. estoy en un proyecto nuevo desde hace un año, estoy en un family office y una de las inversiones que hacemos, acabamos de lanzar una empresa de platos preparados. Entonces, sí que es verdad que a todo esto le faltaría una parte que yo no lo había hecho esto nunca, que como también ahora estoy metido en temas de startups y demás de inversiones en startups y tal, es lo que en el mundo startup se llama el MVP, ¿vale? La mínima prueba de producto. Es decir, yo cuando estaba en Grefusa cogíamos un producto, lo lanzábamos y allí iba todo. Y luego si era un fracaso, pues lo recogíamos. Entonces, Sí. en el proyecto en el que estoy ahora sí que es verdad que viene muy bien tener una especie de laboratorio o test de mercado. De piloto, Sí, sí, desde luego. Sí, sí, exactamente. porque lo que te permite de alguna manera y lo que me ha permitido ahora con el nuevo proyecto en el que estamos, que hemos lanzado ahora unas pizzas refrigeradas, es corregir cosas de forma que esa prueba, si te dejan hacerla, ¿eh? Sí, desde luego. Entonces, de todo esto, yo a lo mejor lo que plantearía la posibilidad de inculcarlo. Yo venía de un mundo en el que, bueno, pues cuando estás en una empresa ya más o menos grande, como era Grefusa, el grupo Grefusa, ya tienes cierto conocimiento, bueno, pues allá vas. Y te digo, y nosotros hicimos cosas que nos salieron muy mal. Que gracias a Dios, pues hacíamos más cosas bien que mal y al final en ese balance pues salía positivo. Pero si eres una empresa pequeñita no te la puedes jugar. Entonces, el tener esa pequeña test de mercado, si se puede hacer, mi opinión es fantástico. Sí, a ver, no he querido dibujar aquí los siguientes pasos, ¿no? A nivel de proceso de implantación, etcétera, que obviamente empieza por eso, que es lo que acabas de comentar, por un test de mercado. Y sobre todo, sí, va a depender también, ¿no? De tu tamaño y los recursos. Correcto. Y los recursos tanto económicos como, bueno, lo mismo, ¿no? Organizativos que tengas para tratar de minimizar esto, pero sí, desde luego es lo mejor, ¿no? Y siempre hay muchas formas. Yo siempre me quedé una cosa que me habían contado cuando estudié, y seguramente a lo mejor algunos lo conocéis, como hizo el fundador de Telepizza, ¿no? Con los
con las pizzas, ¿no? Que tenía un colegio cercano, ¿no? Y que los niños al salir del cole les iba dando pizza para que lo fueran probando diferentes sabores, ¿no? Y fue como fue testando la diferente oferta, ¿no? O sea, digo, esto fue cuando estudié y me quedó y me pareció fantástico, ¿no? Ni estudios de mercado ni nada por el estilo, ¿no? Oye, más... Oye, el problema es que ellos no te dejan hacerlo. Ya, sí, porque obviamente... Pero ves, me gustó más lo que hizo Red Bull. Red Bull llenó de papeleras, en todas las papeleras, latas de Red Bull. Y la gente empezaba a encontrarse de esto que es. Y así empezó el hombre. Sí, no, a veces la cosa que parece más sencilla o básica, pues es la mejor, ¿no? Y en este caso lo del tema de cómo testar el mercado, pues ya te digo, yo pongo siempre en este ejemplo, me pareció en su día magnífico, que me recuerdo, mi padre cuando, mi familia tiene tiendas de deporte, y yo cuando era niño pequeño, ¿no? Mi padre cuando antes de comprar una cosa, me la ponía a mí. Y salía por ahí por el pueblo y tal, y si veía que la gente me preguntaba mucho, pues compraba más, ¿no? Y era su forma de testar, ¿no? Escucha, ¿vale? Ese es el MVP en las startups. Exactamente, pues igual. Pues así te digo, que yo ya esa parte la he testado, ¿no? Y eso es bueno, pues un caso así, ¿no? Bueno, ¿qué más? Alguna reflexión igual, no es tanto una pregunta, sino me gustaría que también... repito, como acaba de comentar ahora Juanvi, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Sí, a mí me gustaría también destacar, bueno, yo soy Jorge Gresa, he estado muchos años trabajando en Coca-Cola, tanto en embotelladores como en la compañía Coca-Cola, y mi experiencia en el mundo de alimentación y bebidas, luego estuve también en Importaco, bueno, pero fundamentalmente en la parte de Coca-Cola. Una de las cosas, además, yo fui director de operaciones comerciales y de operaciones de marketing, con lo cual una que sí que me gustaría a mí destacar, dos cosas. Una, al final, toda esta parte de marketing operativo, road to market, go to market, como lo queramos llamar, al final es conseguir que la estrategia que se define se consiga implementar y que el consumidor, o primero que el comprador te compre, que el consumidor te consuma, que es lo que todos deseamos, y que luego repita esa compra. Yo lo que sí que destacaría un poco es la gestión multimarca. Es decir, muchas veces hablamos por ejemplo, a mí me ha tocado manejar un portfolio enorme, ya no solo de marcas, sino de envases, con lo cual una política de envase por canal bien definida es fundamental, pero incluyendo incluso el canal online, que no tiene por qué utilizar los mismos envases que podemos utilizar en otros canales. O sea, cada canal tiene su envase y tiene su rentabilidad y tiene un objetivo, pero sobre todo hacer políticas multimarca, diseñar planes para que, pues a veces tienes que luchar con diferentes brand managers que cada uno quiere que su producto sea el que mejor posicionado esté. Es verdad que hay marcas que sí que tienen unos canales muy definidos. Podemos decir, cuando nosotros llevábamos pues la parte de Barn, pues todo lo que es la parte del canal nocturno, lo relacionado con motor, etcétera, está como muy asociado, pero luego hay canales más genéricos donde entra todo el portfolio y al final se canibalizan determinadas marcas con otras. Con lo cual, el hacer una buena política de go-to-market multimarca cuando llevas un portfolio muy extenso para que cada una tenga su ocasión de consumo o tenga muy claramente diseñado cuál es el momento de consumo o cuál es la experiencia de compra con su envase definido, su política de precio, etcétera, es fundamental. Entonces, yo sí que añadiría un poco como experiencia el que tengamos en cuenta para portfolios muy extensos esa política de envases por canal que a veces tiene que ser multimarca y es una gestión complicada y a veces hay canales donde, os pongo otro ejemplo, nosotros por ejemplo Powerade era una marca que estaba muy asociada al deporte, pero más al deporte, digamos, semiprofesional o profesional. Pero luego tú tenías grandes eventos deportivos, los patrocinaba Coca-Cola y tenías que tener diferentes marcas en diferentes envases. Entonces, esa política multicanal es muy importante. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, lo ponía, esta mañana estaba hablando con Monse, y le decía que esto lo podías hacer desde más detalle, es decir, desde un producto concreto a familias, a categorías o a marcas. Es decir, que al final no cambia, ¿no? Lo único que simplemente cambia es el espectro, ¿no? Sobre el que te quieres centrar. Y obviamente, pues cuanto más amplio lo tengas definido, ¿vale? Mucho mejor,
por lo que acabas de comentar tú, ¿no? El tema de canibalización. Y sobre todo, por ejemplo, mira, y volviendo al sector de gran consumo en el que trabajabas, ¿no? Tú sabéis que en el mercado de alcohol hay a nivel de precios, ¿no? Por ejemplo, entre mayoristas, distribuidores, hay que tener muy en cuenta ese tema, esa lucha que hay de precios. Incluso, pues normalmente los distribuidores tienen una estrategia, el mayorista tiene otra estrategia diferente, y si no controlas mucho ese control de precios, pues te pueden estar destrozando toda la rentabilidad, y un canal está trasvasando, haciendo trasvase de producto al otro, ¿no? Y a otro precio distinto. Por lo tanto, ahí, tenerlo diferenciado, pues productos y que no canibalicen, pues ayuda en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, lo que os decía hace un momento también trabajo, Monse comentaba, en el sector de deportes. Entonces ahora estamos viviendo un ejemplo clarísimo de segmentación a lo fuerte por parte de las grandes marcas, tanto Adidas como Nike. Y están haciendo esto, es decir, una segmentación muy fuerte de producto para tratar de limitar todo el tipo de canibalización, y al final se trata de esto. Tienen una estrategia claramente muy definida de dónde quieren poner cada producto, incluso por marcas y por categorías, en qué tipo de canales lo quieren vender, tanto físicos como online, ¿no? Por diferentes perfiles, etcétera. Y la verdad que, bueno, por desgracia está demasiado bien definido, y nosotros como usuarios, como intermediarios en el medio, pues lo sufrimos, ¿vale? Porque antes había, si quieres, menos control. Bueno, al final te das cuenta que bien definido pues es clave, ¿no? ¿Vale? Luego, Antonio, si me permites, sí, que me gustaría hacer un último comentario, y es por lo que comentabas con la importancia de la segmentación. Nosotros en Coca-Cola teníamos segmentados entre grupos y subgrupos más de 150 posibles segmentos de mercado. Algunos ibas directamente a través de distribuidores y otros era fuerza de ventas propia. Sí. Entonces, dentro de los grandes grupos tenías grupo de educación, deporte, etcétera, y luego de ahí vas bajando, segmentando en subgrupos. Es muy importante el tema de la información. O sea, si tú tienes una buena clasificación de canales, tú le asignas un código a cada uno de esos grupos de clientes que pertenecen a cada uno de esos canales o subcanales, porque luego a la hora incluso de hacer una acción puedes seleccionar tu base de clientes para dirigir esa acción mucho más focalizada a esos clientes que tienen el mismo código, y a la hora de hacer un seguimiento de ventas sobre cómo ha ido tu acción o tu lanzamiento, etcétera, o la acción que hayas realizado, también te ayuda mucho a poder hacer ese seguimiento si hay una buena clasificación y una buena codificación de los diferentes segmentos de mercado que utilices por clientes. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces no se tiene en cuenta, se clasifican los clientes no demasiado, de una manera muy purista en algunas empresas, sí. Y luego es muy difícil, primero, hacer planes dirigidos al canal. Cuando no hablamos de canales así muy amplios como puede ser hipermercados o gran distribución, sino estamos viendo, en nuestro caso era dentro de educación tenías universidades, tenías centros de formación profesional, tenías colegios, tenías, o sea, lo tenías muy segmentado luego. Entonces, cuando querías hacer, por ejemplo, con una marca determinada como los zumos Mickey que lanzamos un año, tenías que ir a un subcanal de un subcanal de un canal, porque había una segmentación brutal. Pero tú tenías codificados todos esos clientes, con lo cual podías ir y realizar una campaña muy, digamos, quirúrgica, y luego poder hacer todo ese seguimiento. Entonces, yo una de las cosas que considero muy importante, aparte de la segmentación bien hecha, es que luego los clientes puedan llevar un seguimiento en cada uno de esos segmentos de mercado, que no siempre se hace. Mira, nosotros dentro de Talemo, la parte de segmentación de mercado es otra de las líneas de trabajo que hacemos, ¿no? Específica. Y porque al final eso es lo que estamos viendo aquí, fijaros, ¿no? La estrategia de go-to-market son muchas patas. O sea, son muchas patas. Lo que estamos trabajando, definir cuál es la propuesta de valor tuya al mercado, la segmentación de mercado, estrategias de canales, estrategia de comunicación. Es decir, lo que está haciendo al final está, pues por lo que decimos de esta forma de verlo, es agrupar, ¿no? En una estrategia única muchas de las necesidades o trabajos que hacéis vosotros normalmente, ¿no? Y la segmentación en sí, por ejemplo, lo que dices tú, pues es una de ellas. Bien hecha es fundamental, y sobre todo bien mantenida, ¿vale? Que esas bases de datos
datos internas estén bien estructuradas, etcétera, para tener información, no datos, sino información que puedan ser al final no solo definir inicialmente un plan, sino poder seguirlo y ver los resultados. Vale. Y bueno, creo que seguramente más de todos, ¿no? Habéis ido implementando diferentes segmentaciones o diferentes herramientas, CRMs, etcétera, etcétera, que cada vez hay más herramientas que permiten esto, ¿no? Pero bueno, pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel, que es un elemento fundamental, ¿no? La segmentación. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, si no hay más preguntas, como hace la hora, ya hay algunos que te han felicitado, que ya te comentaré luego, pero hay gente que ya se ha tenido que marchar porque se les hacía tarde. Si no tenéis más preguntas, comentaros que os dejaremos la presentación y también se ha grabado todo el webinar, porque hay gente que tampoco ha podido entrar, siempre nos ocurre, siempre hay pequeños problemas con la conexión, ya sea Teams o ya sea Zoom. Entonces, cualquier duda o cualquier pregunta, estaremos aquí y os lo podremos reenviar. Bueno, pues nada. Sí. Antes de despedirme, sí me gustaría lanzarte una pregunta para conocer tu opinión. Claro que sí, Raúl. Bueno, antes nada, discúlpame, Antonio, que salude a Juanvi, que está por ahí. Soy Raúl Cámaras, a Juanvi. Te he oído. Juanvi, ¿te has ido? No, Juanvi está ahí saludando. Está por aquí aún. Estoy aquí. Saludos. Y a Jorge también, que también nos conocemos. Antonio, saludos, Raúl. Mi pregunta va relacionada, estamos hablando de mercados, de productos y segmentación de canales. Va relacionada con una de las patas del marketing mix, el precio. Sí. Cómo con diferentes canales y diferentes estructuras de coste de esos canales adaptamos desde tu punto de vista de experto nuestros precios para estar presente en todos esos canales y que no haya conflicto entre ellos. Hablo de canales donde un agente de ese canal puede necesitar un margen del 100% y mientras otros agentes de otros canales, otros players pueden estar necesitando simplemente márgenes del 15 o del 20%. ¿Cómo jugamos a meter nuestro producto en esos canales sin que se cause conflicto entre... Pues mira, justo lo que te comentaba hace un momento, os comentaba el ejemplo de en las bebidas alcohólicas, ¿no? Tanto el vino como bebidas más espirituosas, es muy habitual esto. Es decir, os comentaba, mayorista versus distribuidor, los márgenes son distintos. Casa en carro también es distinto. Lo que tú tienes que tener claro es decir, oye, vale, este es el PVP que yo quiero tener en el mercado. Me refiero al PVP final, por ejemplo. Tienes el punto de partida y qué margen le vas a dar a cada uno de ellos, ¿vale? Porque al final, tanto el margen, pese a que ellos, el margen al final para cada uno, la clave es su modelo de negocios, es un modelo de mucha rotación. Lo que no puedes plantear, imagínate, un mercado donde la rotación es muy bajita, le das un margen muy bajito. Bueno, pues al final esto no va a encajar, ¿vale? Y al contrario, es decir, si le estás dando a un canal que tiene muchísima rotación y le estás dando muchísimo margen, pues al final lo que va a hacer es bajar el precio, lo va a trasladar a vender muchísimo a otro lado, porque con menos le llega, y va a aprovechar porque va a tratar de canibalizar a otros canales donde sabe que con ese precio pues, puede ser mucho más competitivo. Es decir, al final la estrategia de pricing es delicada, ¿vale? Es difícil. Y yo lo que sí que haría es, partiendo de la estructura de mercado, que os he dibujado hace un momentito, trataría de pensar en esa estructura qué niveles de margen le voy a dar a cada uno de ellos, porque normalmente esos niveles de intermediación tienen un comportamiento a nivel de necesidad de precio similar, ¿vale? Y lo que tienes que ir pensando en que a cada uno de esos elementos dentro de la estructura de mercado qué precios, qué márgenes le voy a aportar. Porque luego, por lo que decías tú, es decir, al final no todos manejan su modelo de negocio es similar. Sabiendo que nunca hay un modelo perfecto, pero bueno, pero se puede por supuesto trabajar. Pero mira, volviendo, si volví aquí, voy a estar aquí. Pues os decía anteriormente
que es importante no poner a todos los intervinientes del mercado juntos en el mismo nivel. Imaginaos que todos los pusiéramos aquí, ¿no? De donde están prescriptores, todos al mismo nivel. Y por lo tanto, fijaría una política de precios similar. Pues no. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tendría unas necesidades, en este caso de pricing, distintos. Por eso tengo que tener claro, por ejemplo, el nivel de precio o margen podría ser unas características en base a estos clasificarlos. Es decir, qué margen necesitan unos, qué margen necesitan otros y qué margen necesitan otros, ¿no? Es decir, podría ser una forma de tenerlos organizados, por ejemplo. Es decir, al final hay que ver cuál es el mercado, cómo es el sector donde se esté trabajando, para tenerlo claro. Pero esto, teniendo dibujado una estructura de mercado muchas veces de este tipo, te da respuesta a esto. ¿Vale? No sé si te he respondido. Piensa que también es una pregunta amplia, de fondo, O sea, no está mal para terminarla, el webinar, ¿vale? No está mal, pero sí me ha respondido Antonio, gracias. Vale. ¿Alguna más? Si queréis, yo no tengo problema, no tengo de contestaros, si tenéis alguna duda más, así. El tema me gusta, y como me gusta, pues no me importa. Bueno, yo creo que no hay ninguna, Ya, yo me voy despidiendo por WhatsApp de todos los que, además, te las pasaré, de todas las felicitaciones que me van mandando de los que se han tenido que salir. Y si os parece, la vamos a dar por cancelada, la vamos a dar por terminada, a las 6:02. Muchísimas gracias a todos. Y veremos el próximo webinar. Estamos pensando en hacer uno de pensamiento crítico, que nos va a venir muy bien en estos tiempos que corren. Me lo han pedido varios clientes y igual lo hacemos hacia finales de junio o principios de julio. Vamos a cambiar de estrategia de mercados y de estrategia comercial a temas un poquito más reflexivos para prepararnos para el verano. Muchas gracias y estamos en contacto. Cualquier duda, cualquier consulta, Antonio, nos la podéis hacer llegar. Bueno, nada, gracias por vuestra atención y espero que haya sido lo más interesante posible. Vale, venga, encantado de haber estado con vosotros hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Muchas gracias. Juanmi, no te vayas. Bueno, no te vayas de donde estás, ahora te vemos. Venga. Ok. Bueno, Adiós, Monse. hasta luego, guapísima. Hasta luego.